gozado, ha sido un disfrute para nosotros entenderlo, escucharlo. Y ahorita voy a dar, no todo, porque hay algunos aspectos a lo mejor en los que nos podríamos, o necesitamos un poquito más tiempo, pero por lo menos unos aspectos de cómo llevar, cómo experimentar toda esta gloria eterna, toda esta realidad espiritual, cómo implementarla en la práctica. Hoy voy a hablar de dos aspectos que nos van a ayudar muchísimo y que son importantes. Ojo con lo que voy a decir. No son ninguno de esos dos aspectos, no son nada nuevo, no son nada nuevo. Te invito a que te desinstales de la cabeza el que vayas a pensar que vas a escuchar como algo nuevo. De hecho, seguramente vas a escuchar algo que ya has escuchado, y es precisamente porque el Espíritu Santo nos está recordando que no olvidemos esto que es tan importante. Yo he visto que de siempre, yo creo que ustedes también lo han visto, que muchas personas no pueden disfrutar esta realidad, y que al contrario, parece que lo que ellos ven, perciben, lo que ellos viven, pareciera que fuera todo lo contrario. La verdad es que el Señor no es mentiroso, el Señor no nos mintió, y el Señor tampoco se equivoca. El Señor tampoco ha sido derrotado por nadie. O sea, el enemigo no lo ha vencido, no lo venció, y obviamente no lo vencerá, porque Cristo venció y su victoria es eterna y es pública. Exhibió al enemigo. Entonces, yo creo que muchas veces ubicamos mal, nos ubicamos mal para entender las cosas de Dios. Y es hoy lo que quiero tratar de enseñar, ¿va? Así que vamos a hablar, pone allí, cómo poner en práctica, cómo darle practicidad a todo esto glorioso que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Acuérdense que la semana pasada, bueno, vamos a orar, ¿verdad? Necesitamos la ayuda del Señor. Señor, ayúdanos. Esa es mi oración que más me gusta. Ayúdame, papá. Te lo pido. En el nombre de Jesús, ayúdanos a verte y a entenderte. Solamente queremos ser un instrumento de lo que tú le quieres hablar a todas estas maravillosas personas que están escuchando el día de hoy. Gracias. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo ponemos en práctica, verdad, toda esta gloriosa realidad que tenemos en Cristo Jesús? Bueno, yo quise basarme en una ecuación que el apóstol Pablo nos deja ver en Romanos capítulo 6. Así que vamos a Romanos capítulo 6. Ahí en ese capítulo nos deja ver una ecuación interesantísima. Y la vamos a ver si me explico, en dos sentidos. Como la está enseñando el apóstol Pablo, lo que está enseñando allí en Romanos 6, pero también es una ecuación que de hecho en el ámbito espiritual es válida, es una ecuación válida para toda la realidad en Cristo Jesús. Amén. Repito, es una ecuación válida para traer a la realidad, traer a manifestación toda esta realidad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 6, versículo 1? Fíjense, mientras el apóstol Pablo está enseñando las riquezas de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, unas riquezas dadas a nosotros, manifestadas a nosotros por Él, por nuestro Señor Jesús. Mientras el apóstol Pablo está enseñando esto, el apóstol responde una pregunta que me parece que es esa pregunta que terrenaliza todas las cosas, ¿no? Entonces, así como nos sucede luego a nosotros, ¿no? Todo lo escuchamos, estamos escuchando cosas extraordinarias que decimos, wow, qué maravilloso, oh, eso no lo había entendido, oh, qué maravilloso, y de repente, pum, algo como que nos aterriza, y el apóstol empieza el versículo 1 de Romanos capítulo 6, haciendo una pregunta. Él está igual en un entendimiento, él está enseñando el Evangelio, él está hablando del Evangelio, está dando una cátedra de la salvación, de la gracia y de la justicia. Él está exponiendo el Evangelio glorioso por gracia, pero
parece que hay un aterrizaje forzoso perfecto en el capítulo 6, versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué pues diremos? O sea, todo está extraordinario, pero si estás hablando de la gracia y estás hablando de que nos perdonó todo, bueno, entonces, pues perseveraremos en la misma vida que tenemos, ya nos lo dio todo el Señor. Fíjense, qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Aquí yo le platicaba con una persona y yo le decía que yo le pedía a Dios que pudiéramos tener el término exacto. ¿Por qué digo el término exacto en esto que voy a enseñar? Porque todo es por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso escríbelo allí. Todo esto que podemos manifestar, todo esto que podemos disfrutar y todo esto que trae esta salvación tan grande es por su obra consumada, porque Él cumplió y Él nos redimió y con su sacrificio perfecto, Él pagó totalmente por nuestros pecados. Y no solo eso, ahorita vamos a ver otro aspecto, sino que aparte de eso nos llevó a ese lugar también para poder nosotros vaciarnos o morir en el antiguo hombre y poderlo disfrutar. Entonces todo es por Él, es por su gracia. Él es el único digno de gloria y de alabanza. Entonces aquí parece que el apóstol, cuando está levantando el vuelo, hay un aterrizaje forzoso. Entonces, bueno, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y allí empieza el apóstol a decir, no, en ninguna manera, dice el versículo 2. Y empieza el apóstol a poner, a mí me parece, chicos, unas claves. Ya saben que yo, eso de paso 1, paso 2, paso 3, la clave 1, clave 2, no me gustan tanto, pero a mí me parece que aquí sí el apóstol da unas claves importantísimas, fundamentales, para el entendimiento del Evangelio, para el crecimiento de Cristo en nuestra vida, para el disfrute de toda esta herencia, para la manifestación de Cristo a través de nosotros. De verdad, aquí parece que cuando el auditorio se quiere ir de nuevo, bueno, gracias, el Evangelio estuvo muy chido, mira, lo disfrutamos, y parece que cuando están todos diciendo, pues gracias Pablo, qué padre está tu Evangelio, el apóstol Pablo dice, no, espérate, no, esto no es nada más un asunto que tienes que dejarlo en la imaginación. No, esto es un asunto real, pero te voy a explicar cómo esto se disfruta y cómo esto se trae a esta realidad. Entonces el apóstol les dice, no, en ninguna manera, y empieza él a explicar en relación a la condición que nosotros debemos saber. Fíjense, y aquí está la primer palabra, el saber. Escribe allí, el saber. Exacto, estamos muertos al pecado. Entonces, empieza el apóstol, gracias ángeles, ahí estás en la frecuencia. El apóstol les dice, no, tú no puedes ni debes, no te debes permitir, escribe, no te debes permitir caminar como un terrenal. No, ¿por qué? Porque hay algo que debes saber. Y a mí me parece que la primer clave, la primer llave, vamos a llamarle, que el apóstol Pablo nos da aquí, es el saber. Pon allí el saber. Es importantísimo. Saber es fundamental. Miren, yo he visto hay un mal, creo yo, por muchos años que he visto, no sé, no he estado en otras generaciones atrás, tampoco soy tan viejito y no sé cómo venga la siguiente generación. Esperamos nosotros dejarles un buen terreno y haber hecho nuestra labor. Pero lo que sí he visto es que hemos tenido una falla. Ya sé que a algunos no les gustan algunos no les gustan los diagnósticos, lo siento. Yo creo que si tenemos buenos diagnósticos estamos más cerca de tener soluciones. No podemos ser solucionadores cuando no hay diagnóstico. Si no hay diagnóstico, no hay nada que solucionar. Pero a mí me parece que hay un diagnóstico que tenemos que darnos cuenta. Hoy tenemos una generación que no quiere saber. Escribe allí, tenemos una generación que no quiere saber. Quieren milagros. Quieren prodigios. Quieren beneficios. Quieren que se les dé. Quieren que se les provea.
quieren que Dios les supla, quieren que Dios sane, quieren que Dios restaure, quieren que Dios les proteja, quieren que Dios les prospere, pero no quieren saber. Y allí esa es la primer llave que el apóstol Pablo dice, no, es que todo cambia, escribe, todo cambia si sabes. Todo cambia si sabes. ¿Por qué dice, no sabéis? Y luego él está en su tema. Y en su tema él dice, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Por qué? ¿Por qué? Escribe allí. Porque el saber, hace tiempo yo decía que cuando hay luz y cuando puedes ver, porque este saber del que habla el apóstol Pablo no es un saber común, escríbelo. Él no está hablando de un saber común. Él está hablando de la revelación de Jesucristo. Por eso está diciendo que no sabes que los que hemos muerto, ¿qué? O más bien que no sabes que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Entonces escribe, es un saber de la obra consumada de Cristo. El apóstol Pablo no está hablando de cualquier saber. Él no está hablando de cualquier conocimiento, no está hablando de doctrina, escuchen esto. No está hablando de un libro en específico. Perdón, el apóstol Pablo está hablando de la revelación de Cristo en la vida de las personas. Escucha esto, lo que todos necesitamos, escríbelo allí, para que esta realidad se manifieste, en primer lugar, es tener la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Así es, Ángeles, gracias. Me estás ayudando. El saber espiritual. No el meramente saber del conocimiento intelectual, sino la revelación por el Espíritu de la obra consumada en Cristo Jesús. Por eso dice el versículo 6 de ese mismo capítulo, sabiendo esto. Después vuelve a repetir el apóstol en el 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Está diciendo el apóstol, ¿cómo vas a vivir como terrenal? ¿Cómo vas a actuar como terrenal si ya sabes esto? ¿Sabes esto? Fíjense, qué extraordinario. Parece que el apóstol Pablo está diciendo, el que verdaderamente lo sabe, su vida es transformada. Vean la importancia, familia, de ser expuestos a la verdad. Vean la importancia de valorar la palabra que el Señor lanza a través de sus instrumentos para que tú y yo seamos edificados. Porque cada vez que tú puedes saber en el sentido espiritual, como decía Ángeles, gracias, en el sentido espiritual, cuando tú puedes saber espiritualmente más de la realidad de Cristo, escucha. Cuando sabes más, ves mejor. Eso escríbelo también. Ahorita estaba pensando en algún pasaje, porque estaba yo meditando. Dije, ¿cómo? Señor, dame un pasaje que respalde esto que estoy pensando. Y me trajo el pasaje de los Gálatas. Fíjense, interesante. Con los Gálatas, el apóstol le dice a los Gálatas, que ya se me perdió. No. A ver, déjenme ver. Sí, Gálatas 3:1. En Gálatas 3:1 les dice, oh Gálatas, fíjense lo que es el saber hablando del Evangelio. El saber hablando del Evangelio no es sabérselo de memoria. Por eso lo digo con respeto, ¿vale? No está mal. Está muy bien que conozcamos toda la fraseología del nuevo pacto. Está bien, porque además eso ya es producto de un lenguaje de realidades espirituales. Pero a veces las personas piensan que las cosas suceden porque las repetimos y las repetimos y las repetimos. Esto no es a lo que se refiere el apóstol. Se refiere de un saber
que es por causa de la revelación de Cristo, y que eso, escucha, eso te permite ver. Eso te permite ver una realidad. Fíjense cómo se lo dice a los Gálatas en Gálatas 3, versículo 1. Les dice, oh Gálatas insensatos, los está regañando, les dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Ya vieron? Qué poderoso. La verdad, escribe, tiene un poder. La verdad, el que ve la verdad, discrimina lo falso, distingue lo mentiroso, lo falso, lo irreal, y entonces puede caminar en la verdad y obedecerla. Extraordinario. Pero luego pedimos obediencia. Fíjense, ¿están de acuerdo que luego pedimos obediencia, pero la gente no conoce la verdad? O sea, a las personas hay que enseñarles la verdad. Todos mis amados hermanos edificadores, con todo respeto, prediquemos la verdad, no inventemos cosas, prediquemos Cristo, prediquemos la verdad, porque la verdad es poderosísima. La verdad hace que la gente pueda ver y pueda desechar lo falso y pueda desechar lo mentiroso, lo que no es. Entonces le dice a los Gálatas, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Y otro detalle es obedecer a la verdad. El apóstol Pablo no está diciendo, ¿quién los fascinó para no obedecerme a mí? Porque a muchos les encanta eso, a muchos les encanta que les obedezcan. No, el apóstol Pablo está hablando, vuelvo a decirlo, ¿ya vieron? Él está hablando de la realidad espiritual. Él entiende que quien ve esta verdad se va a enamorar de ella. Él entiende que quien ve esta verdad empezará a dejar el camino falso. Él entiende que quien ve esta verdad, escuchen esto, su vida cambia inevitablemente. Pero a estos Gálatas les pasó algo terrible. Alguien los engañó, alguien los fascinó para no obedecer a la verdad, y dice, a vosotros, fíjense qué interesante, vean lo que dice más adelante. Estoy en Gálatas 3:1. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¡Wow! Dice, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron la manera de ver? Escuchen, esto es bien importante, que nos lo enseña el Señor, ¿vale? La manera en que ellos entendían, fíjense, la manera en que ellos entendían en cómo se transmitía el evangelio. Es interesante. Ellos no estaban dando una clase de algún tema. Ellos estaban presentando una imagen espiritual. Ellos sabían que si alguien podía ver ante sus ojos a Jesucristo crucificado, lo que estaba diciendo Pablo es, tú lo viste con tus ojos espirituales. O sea, se te reveló el Cristo crucificado, el que lo consumó todo. O sea, tú viste que no faltó nada. ¿Por qué te regresaste? ¿Se dan cuenta? Es extraordinario. Sí, la importancia, la necesidad de revelación. La necesidad de revelación es importantísimo. Y la revelación es divina. No es por nuestro esfuerzo, no es por por echarle ganas, sino es un asunto de Dios en nosotros. Ahora, pero no es de que, entonces, ¿por qué Dios le revela más a fulano o a sultano? No, a todos, escribe allí, a todos el Señor se nos quiere revelar. Su más grande anhelo es revelarse. Es un padre, yo cuando lo entendí eso, hablando del propósito eterno, cuando entendí un poquito, no entiendo tampoco mucho, pero cuando entendí un poquito que la intención del Padre era revelarse, la intención del Padre era, y ha sido su intención eterna, era darse a conocer. Yo cuando vi eso dije, oh, eso está hermoso. O sea que Él tiene más ganas de revelarse que yo de revelación. Lo vuelvo a repetir, Él tiene más ganas de revelarse que lo que nosotros tenemos de revelación. Porque no hemos visto la magnitud de lo que significa que algo se nos revele. Vuelvo a decirlo, porque cuando algo se te revela, es lo que está diciendo aquí Pablo.
ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Lo que está diciendo es, se te reveló y es durísimo lo que te está pasando porque aunque se te reveló te regresas. ¡Wow! Bueno, una buena llamada de atención, ¿no creen? Qué importante es que escuchemos esto. Entonces, el saber, escribe, entonces el saber no es meramente saber algo de alguna verdad. No estamos hablando de entender una doctrina. No estamos hablando de un conocimiento intelectual, sino estamos hablando de un despertar de nuestro corazón porque podemos ver la realidad de Cristo, porque el Señor no la revela. Les voy a decir, eso es fundamental, es fundamental. Hoy, esa es la diferencia de tener una multitud de personas que solamente se congregan los domingos o aún entre semana para escuchar una enseñanza y alabar a Dios y regresar igual, a tener una multitud, sí, una multitud de personas que cuando están escuchando la palabra de Dios, están viendo la realidad de Cristo. Tenemos que entrenarnos para eso. Tenemos que entrenarnos para eso. Tenemos que dejar que nuestro espíritu esté cada vez más ensanchado dentro de nosotros y ser capaces de ¿qué? De poner en cada cosa de nuestra alma en su lugar para que tengamos la sensibilidad de escuchar la palabra de Dios, la verdad de Dios y poder verla espiritualmente. ¿Se imaginan? Multitudes, y eso está sucediendo hoy en todo el mundo y eso está sucediendo con ustedes, personas que ya sabemos distinguir. Hacemos a un lado la voz del predicador, hacemos a un lado el rostro del predicador y hemos distinguido la voz de nuestro Padre que nos habla y que nos enseña. Eso es extraordinario. No necesitamos más que la voz de nuestro Padre. No necesitamos más. No necesitamos más que la voz de nuestro papá. Y si lo podemos escuchar, si lo podemos escuchar, lo podremos ver. Y si lo podremos ver, entonces podemos caminar en esa realidad. Cuando has visto, escribe, cuando has visto, se acaba toda duda. Cuando tú ves, se acaba toda duda. Toda duda se va. Esa es la respuesta del por qué personas que tienen años y años escuchando la palabra o en una iglesia siguen con tantas dudas y tantas dudas y tantas dudas. ¿Por qué se conservan tantas dudas? Porque no han podido ver. Porque siguen escuchando una palabra. ¿Por qué? Porque siguen oyendo con sus oídos naturales. Porque siguen viendo con sus ojos naturales. Pero somos espíritu. Somos espíritu, no somos espirituales. Somos espíritu. Tenemos que entrenarnos para escuchar a Dios y verlo. Porque cuando lo veamos dejaremos de dudar. ¿Por qué hay tantas dudas? ¿Lo lograremos? ¿No lo lograremos, Señor? ¿Sucederá? ¿Me proveerás, Señor? ¿Llegaré al fin de mes? ¿Me alcanzará o no me alcanzará, Señor? Dios no quería eso para nosotros. Él quería que nosotros viéramos su realidad y camináramos en ella sin dudar. Porque su realidad es la verdad. Y en esa verdad el Señor ya ha preparado un camino para ti y para mí de antemano para que andemos en él. Eso es extraordinario.
Si no le hemos visto, entonces aquí el apóstol Pablo lo enseña en la muerte de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 11, demuestra que la muerte del Señor, aquí fíjense, ¿por qué está hablando del saber y del ver? Porque al apóstol Pablo le interesa que sepan que la muerte del Señor, escribe, es inclusiva. Incluso la muerte de Cristo, lo que es la salvación, la salvación no es impersonal. Si tú has visto la salvación, fíjate lo que voy a decir, si tú has visto la salvación, te vas a dar cuenta que no solamente Cristo murió. Si el que verdaderamente ha visto la salvación se dará cuenta que Él también murió ahí en la cruz. Por eso la salvación es integral. Lo vuelvo a repetir. El apóstol Pablo por eso decía, es que debes de saber, te debiste de haber dado cuenta de algo. Tú no puedes vivir como un terrenal, porque en la cruz Cristo murió por tus pecados, pero también tú moriste juntamente con Cristo para acabar con esa naturaleza que era el generador de ese problema que se llamaba pecado en el hombre. Qué importantísimo es, porque yo pensaba y decía, creer que Cristo murió, todos lo creemos, eso como que no es complicado. ¿Cuántos creen que Cristo murió? Hola, buenas noches, bienvenidos todos los que se están conectando y les invitamos para que compartan. Probablemente a alguien más le pueda ayudar a escuchar una palabra de Dios, ¿verdad? Creer que Cristo murió no es complicado, pero el apóstol Pablo va más allá. Creer y ver, porque a eso se refiere, ver no solo que Cristo murió, sino ver que tú moriste ahí, que tú también fuiste llevado a esa cruz. Wow, eso es fundamental. Uno de los obstáculos más grandes para la no manifestación de toda la gloria de Cristo en nosotros, somos nosotros. Porque creemos que Cristo murió, pero no nos hemos visto nosotros muertos allí también. Porque sabemos que Cristo murió, porque sabemos que Él pagó por nuestros pecados, pero no nos hemos visto nosotros crucificados, como decía el apóstol Pablo. Esa es la base. El apóstol Pablo por eso decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y voy a decir algo, si no nos vemos crucificados con Cristo, aunque en la realidad del Señor ya sucedió, y eso es una realidad, nosotros no operaremos en esa realidad, porque creemos que seguimos estando vivos nosotros. Eso es importantísimo lo que está diciendo el apóstol. Si no le hemos visto al Señor llevando nuestros pecados en la cruz, no poseemos la justificación. Y si no le hemos visto llevándonos en la cruz, no caminaremos ¿sabes qué? No caminaremos en esa vida gloriosa, perfecta, porque seguiremos nosotros viviendo nuestra propia vida. No solo han sido nuestros pecados, no solo han sido puestos nuestros pecados sobre Él, sino que nosotros mismos hemos sido puestos en Él. Eso pone allí, eso también lo tenemos que ver. Cuando hablamos de la gloria y de todo eso glorioso que se manifieste, recordemos que esto que queremos que se manifieste es Cristo manifestándose. Entonces, aquí hay una clave. Si nosotros no nos vemos, si nosotros no hemos sido puestos en Él, si en la cruz no nos hemos visto nosotros también, esto seguirá siendo un impedimento para que Cristo se manifieste. Porque si yo no me veo muerto, si yo no sé que he muerto, si no me ha sido revelado que ya he muerto allí, entonces lo que yo voy a estar haciendo es lo que sucede muy frecuentemente. ¿Qué es lo que sucede muy frecuentemente? Que nosotros hacemos un trueque o un negocio, estamos negociando, ¿cierto o no? Lo hemos hecho, no tiremos pedradas aquí a todos lo hemos hecho.
En momentos hemos negociado, Señor, ¿cómo ves? Dame esto. Oye, Señor, ayúdame en esto. Pero espérame en esto, no, espérame en esto tantito. ¿Ya vieron? Espérame en esto tantito. Aquí, aquí no, espérame. Aquí sí, aquí te entrego, pero esto no te lo entrego. ¿Por qué estamos negociando? Porque todavía vivimos nosotros. Y mientras nosotros vivamos, negociaremos todo el tiempo. Y mientras tú vivas, tú creas que vives, más bien mientras tú creas que vives, porque en la realidad de Dios, si estás en Cristo, ya estás muerto. Pero mientras tú creas que vives, eso no permite que Cristo se manifieste. Y entonces estamos nosotros negociando, aunque podemos estar tranquilos, porque ese es el problema, porque podemos estar tranquilos porque el sistema del mundo nos ofrece una religión que sí te deja estar así. Una religión que te deja estar así, te deja negociar, que te deja, puedes hasta decirle a Dios, no, o sea, puedes decirle a Dios, hey, tranquilo, no vayas tan rápido. Cuando en la realidad de Dios, escuchen, en la realidad de Dios es que tú y yo somos instrumentos para la manifestación de Cristo. En la realidad de Dios, tú y yo estamos muertos para que Cristo se manifieste en esta tierra. Escribe allí, Dios nos ha puesto a todos en Cristo. De modo que cuando Cristo fue crucificado, lo fuimos nosotros también. Qué maravilloso. Está hablando de lo que debemos saber, ¿eh? Esto es lo que debemos saber. ¿Se dan cuenta? Muchos no lo saben. Muchos dicen, caray, yo pensé que el Señor me había salvado porque Él quería que yo tuviera una bonita familia, una familia feliz. No. O sea, por supuesto que Él quiere que tengas una familia hermosa, pero ese no es el propósito. El propósito es matarte. Suena duro, ¿verdad? Pero el propósito es matarte para que Él viva a través de ti. Lo repito, el propósito es matarte para que Él viva a través de ti. Resultado, la vida más extraordinaria. Ese es lo mejor que te puede suceder, porque la vida que tú y yo vivimos, la nuestra, es pequeña, es reducida. El hombre en la vida natural por el pecado se reduce, pero el hombre en el diseño de Dios, en la perfección, en Cristo, se potencializa. Gálatas 3:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Quién lo está diciendo? El apóstol Pablo. ¿A quiénes? A quienes abandonaron eso, a los Gálatas. Ellos lo vieron, lo supieron, se les enseñó, pero me encanta poder ver esa dinámica apostólica. Ellos no enseñaban cursos, aunque no digo que esté mal. Ellos lo que buscaban es que la gente tuviera revelación, que ellos pudieran ver con el Espíritu. Era otra dinámica poder ver la realidad espiritual para que eso que ven los saque del engaño y de la falsedad. Dios nos ha puesto a todos en Cristo, de modo que cuando Cristo fue crucificado, lo fuimos nosotros también. Extraordinario. Lo fuimos nosotros también. Tus pecados fueron expiados por su sangre. Su sangre pagó por todos tus pecados. Maravilloso, eso lo creemos. Pero, ¿qué más? Pero su cruz era necesaria. ¿Sabes para qué? Porque ahí fue deshecha nuestra naturaleza pecadora. Eso es cosa terminada. Cuando Cristo murió, moriste tú. Pon allí, eso lo tengo que saber. Cuando Cristo murió, morí yo. Eso lo tengo que saber. Moriste en Él. Y eso te debe de dar mucha alegría. Eso te debe, porque esa verdad, exacto. Ese ver nos liberta. Ese ver nos lleva a alabarle y a decir gracias. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas personas dicen, sí, soy salvo, pero no conocen esto? Esto es la salvación. Esto es lo que pasó. Esto enséñaselo a tus grupos. Profundízalo con tu iglesia. Ayúdenlas a que lo puedan ver. Esta es la realidad que ve Dios. O sea, Dios ve esta realidad. Dios ve esta realidad porque por eso tiene ese diseño perfecto. La cruz tiene ese propósito, terminar
la vieja creación, terminar contigo totalmente, para también iniciar una nueva creación y manifestar la vida de su Hijo en plenitud. Eso es lo que ve Dios. O sea, nuestro problema es que si nosotros no lo vemos así, aunque eso es una realidad, nosotros estaremos desfasados de esa realidad y muy continuamente frustrados porque no lo podremos disfrutar. Estaremos, como te dije, estaremos negociando y siempre en la negociación perdiendo, porque Dios no negocia con nadie. Él no negocia con nadie, Él ya hizo, Él el negocio ya lo hizo. Él lo que quiere es que nosotros aceptemos, recibamos, creamos y disfrutemos esta realidad en la cual nos ha introducido en Cristo Jesús. Entonces, ¿confías en la muerte de Cristo? ¿Confías en la muerte del Señor? La mayoría diremos sí, claro, confío que Cristo murió por mí. Bueno, entonces, si confías en la muerte del Señor, también tienes que confiar en tu propia muerte. Debes de confiar igual que tú estás muerto. ¿Por qué me río? Porque hace un rato un detalle pasó que me vino esto, pues estaba yo estudiándolo y algo pasó, que vino esto y inmediatamente dije, Jorge, estás muerto. No reacciones, estás muerto. Y es poderoso porque hasta me reí. Cambió fue un switch. Es cierto. Estoy muerto a toda reacción en la carne o a toda reacción almática, en desgobierno. Estoy muerto. La fuente que me obliga a hacerlo ya murió, está fuera. Fui liberado de eso y ahora estoy en Cristo. ¿Cuántos tienen un mal carácter? ¿Cuántos tienen un mal? Yo sé que nada más hay como 2. No hay tantos. Tú conservas el mal carácter porque quieres. Porque en la realidad de Cristo ese mal carácter ya quedó en la cruz. Ese mal carácter no debería ser tu problema. No debería de estarte arruinando tus relaciones con las personas. No deberías tú de estar en fracaso, en relaciones y en relaciones fracasadas, sin amigos, rompiendo relaciones hasta con la familia, con los parientes y quedándote aislado en la vida y tener un pensamientos terribles de soledad y de amargura. Eso, si tú tienes a Cristo, eso ya no es parte de ti, porque todo eso debes de creer que murió así como murió Cristo. Todo eso murió juntamente con Él. Y si tú lo puedes ver, lo podrás creer. Y si lo puedes creer, puedes ser libre. Y entonces tomar todas las virtudes de Cristo para que esas virtudes de Cristo empiecen a fluir de una manera natural. Y no es una imitación, es una realidad, porque eso es lo que eres tú. Porque tú ya moriste allá en la cruz. Qué bueno es Dios. Quiero darte una información, escribe. Quiero darte una información. Te voy a informar hoy algo y yo creo que por ahí ya no sé si ahí terminamos. Bueno, no, vamos un poquito más. Ando un poco agotado, pero quiero darte una información. Ponle allí, información importante. Pon así en letras grandes en donde estás escribiendo, creyendo yo que estás escribiendo, ¿verdad? Información importante. Ponle ahí, yo ya he muerto. Y esto es un asunto hecho. No medio morí. Estoy bien muerto. No estoy medio muerto. Es un asunto hecho y consumado. Por eso, ¿se acuerdan cuando vimos hace una semana, cuando vimos esa maravillosa imagen donde dice el apóstol que nuestro Señor Jesucristo era el postrer Adán? En ese postrer Adán ibas tú. Por eso Él vino en carne. Para como ese postrer Adán llevar a
todos a la muerte. Vea qué hermoso. Y ser librados de eso. Totalmente librados. Pero yo sí creo allí que no nos ha faltado ver a Cristo en la cruz. Nos ha faltado vernos a nosotros en la cruz. Creo que nos ha faltado vernos en la cruz. Y creo que, y voy a decir otro detalle porque el asunto de ir a la cruz, voy a decir otro detalle, el asunto de ir a la cruz no es de estar yendo a morir a cada rato en la cruz. Voy a hacer allí no sé si llamarle un apunte o corrección. No es estar yendo a la cruz para morir a cada rato, no, hemos muerto solo una vez. Y para Dios eso es un hecho consumado. Ir a la cruz, ¿qué significa? Ir a la cruz significa recordar que ya morí. Cuando decimos, ve a la cruz, no es ve y Señor, quiero morir, no es, ¿voy a qué? A recordar lo que Cristo ya hizo, estoy muerto. Cuando vayamos a la cruz, recordemos que ya estamos muertos en Cristo Jesús. Es necesario por eso entender esto. Ese tú que odias, esa parte tuya que sabes que no, que es lo que te ha traído los problemas en tu vida y todo eso que te fastidia de ti mismo. Te voy a decir, para Dios, eso ya murió. Si tú puedes creer eso, que ya murió en Cristo, serás libre, porque para eso es la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. No puede hacerse efectiva nuestra crucifixión por voluntad o esfuerzo nuestro, sino solo por aceptar lo que hizo el Señor Jesús en la cruz. Por eso es necesario que nuestros ojos sean abiertos para ver la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Este es el primer paso. Por eso les dije, hay unos pasos. Este es el primer paso para aterrizar toda esta realidad. Este es el primer paso. Si este paso no lo brincamos, lo demás no cae. Porque si este paso no lo brincamos, ya te dije cómo obstruye todo lo demás. Queremos manifestación, queremos disfrute, queremos respuestas y queremos un montón de cosas que no sucederán. ¿Por qué? Porque estamos en una realidad alterna que no es la realidad de Dios. Lo primero es que tenemos que saber en qué realidad nos encontramos. Y en la realidad en la que nos encontramos es que estamos crucificados juntamente con Cristo. Así que es bien útil, muy útil entender esto. Así es, la iglesia vive en resurrección. Así es, la iglesia vive en el poder del resucitado. Pero no puede vivir la iglesia en resurrección si primero no ha muerto. O sea, si no se entendió muerta, entonces no entiende ni va a poder operar en la resurrección. Porque lo que va a pensar que está resucitando probablemente es que algunos hasta creo que se confunden porque piensan que lo que está resucitado, lo que sigue vivo, es lo de ellos. No. Lo de ellos, toda esa humanidad tiene que ir a la cruz. Para que entonces, fíjense qué maravilloso, resucitemos a una nueva vida, extraordinario. Si hemos de vivir tal vida, entonces nuestra primera necesidad, ¿se dan cuenta? Es de revelación. Si tuviéramos más revelación, si nosotros tuviéramos más revelación, o sea, pudiéramos ver mejor la realidad de Cristo, fíjense, si tuviéramos más revelación, nuestras oraciones, ustedes saben, serían más exactas, nuestras oraciones serían más efectivas, nuestras oraciones, porque al nosotros darnos cuenta de lo que ya está consumado en Cristo, lo que ya se terminó y también lo que después de la cruz ahora somos y tenemos en Cristo, entonces nuestras oraciones serían mucho más efectivas. Entonces ir a la cruz es reconocer
Escribe allí, ir a la cruz es reconocer lo que ya ha sucedido en Cristo. Es reconocer que lo que ya ha sucedido en Cristo. Extraordinario. Es recordar que con Cristo estoy juntamente crucificado. Maravilloso. Qué bueno es Dios. Cristo al morir llevó nuestros pecados y al nosotros morir, Él finiquitó la fuente de todo lo que genera para que podamos vivir, como dice Marisol, esa vida en la resurrección, como dice Ángeles, como la iglesia debe vivir en resurrección. Pero ¿por qué no se disfruta esa vida en resurrección? Porque no se han considerado primero muertos en Cristo Jesús. Es poderoso eso, pero eso es maravilloso, porque esa es tu libertad, ese es tu gozo, eso te sana, eso te libera. Por eso el Señor no hizo, la cruz no es un sanatorio donde te va sanando poco a poco, no es un sanatorio donde te va aliviando poco a poco por un tiempo, no. La cruz es un lugar en donde se acaba, se aniquila, se termina la vieja naturaleza, el viejo hombre termina ya para nacer una nueva creación en el poder y en la vida del resucitado, en el poder de la resurrección. Eso es extraordinario. Por eso el apóstol hablaba de otro aspecto que es muy importante y ese lo vamos a ver la próxima semana. Escriban allí, la próxima semana vamos a ver lo que significa un inventario. ¿Qué es eso, pastor? La próxima semana lo van a ver. Lo que es un inventario. Es increíble la palabra que el apóstol Pablo usa, pero él dice que es necesario que hagamos un inventario. ¿Ok? Bendecidos. Entonces, bueno, vamos a dar gracias a Dios por esta palabra que el Señor nos ha dado. Papá, muchas gracias.